Saludo con gusto a Pedro Vázquez Colmenares, consultor experto en pensiones y afores. Pedro, muchas gracias por la entrevista. Te aprecio mucho la comunicación. Al contrario, muchas gracias. En esta reforma al sistema de pensiones enviada hace unos días por el presidente, que ya está, por cierto, en la Cámara de Diputados, llama la atención al menos dos cosas. La cantidad de dinero que se necesita para que se cubran las pensiones de quienes tienen derecho a ello y la letra chiquita que hace que esta reforma no sea para todos. Bueno, es cierto que la reforma respecto de exactamente lo que está redactado en la iniciativa clarifica algunas cosas y deja pendientes otras. Las que clarifica es que no va a ser el 100% para todos los trabajadores que cotizan en cuentas individuales para el IMSS y para el ISSSTE. Eso se había dicho y ahora la iniciativa sí clarifica que solo será para los trabajadores que en IMSS o ISSSTE coticen debajo de 16,777 pesos. Eso es una cantidad aproximadamente de 8 millones de trabajadores. Sin embargo, lo que no dice la iniciativa es que una muy considerable proporción de esos trabajadores no han de cumplir las semanas de cotización que requieren las dos leyes de seguridad social. Y como no cumplen ese requisito, no van a tener pensión. Entonces tampoco les está ofreciendo el presidente o esta iniciativa ninguna solución, porque se quedarán fuera y lo que van a obtener es una negativa de pensión, no una pensión de menos del 100%. Así que ese tema es muy importante, el de las densidades de cotización, el de las semanas de cotización en los institutos de seguridad social. Y la otra cosa que no dice la iniciativa, pero que además es una realidad y se ha reportado en los medios, es que con la reforma del 2020, para los trabajadores de menores salarios, ya se había solucionado este problema, porque los trabajadores tenían en lo general tasas de reemplazo, es decir, niveles de pensiones respecto del último sueldo, de 25, 30, 35% en el mejor de los casos, antes de que llegara esa reforma. Con la inyección de aportaciones patronales que esa reforma puso, aumenta el monto del ahorro y por lo tanto la expectativa de los nuevos trabajadores que se pensionen es que sus pensiones sean mayores. Con esa reforma ya se había logrado que los trabajadores de menores salarios tuvieran pensiones de 60, de 70 y hasta en 90%. Entonces, el copete solidario que ahora se anuncia realmente es un complemento, siempre será bienvenido por los pensionados, pero no es demasiado grande ni demasiado importante desde el punto de vista de lo que está resolviendo. Pedro, por lo que estás comentando, esta reforma no es tan buena como se anunció y, insisto, no alcanzará para todos. Pedro, hay estimaciones que dicen que en el 2050 el número de pensionados será el doble de los que son ahora. Con este panorama que nos planteas, creo que no habría que esperar 25 años para ver el problema que se tendrá que enfrentar de alguna forma. Es crítico lo que tú estás diciendo. Estamos en el inicio de la transición del aceleramiento, digamos, del envejecimiento en el país. En los próximos 25 años se va a duplicar la población adulta mayor. Esa población va a depender de una población más joven, más chica, porque no está creciendo como creció en décadas anteriores la población. Entonces, la base de la pirámide es más chica, el cuello de la pirámide es más grande y por lo tanto la tasa de dependencia que dicen los demógrafos va a aumentar. Así que la presión va a aumentar. Así todo lo demás no cambiara, va a haber una necesidad de mayores fondeo para hacerle frente al sostenimiento de las edades mayores de la población. Y lo que señalabas es totalmente pertinente. Apenas estamos viendo las primeras camadas pequeñas de pensionados de cuentas individuales en el IMSS y en el ISSSTE. Apenas están llegando a acumular esas semanas de cotización, pero esto solo va a crecer. Estamos en la punta del iceberg. Entonces, si el gobierno federal dice que hoy no se ha aprobado, no se ha documentado, alcanza
con el fondo que se prevé para este asunto de 64,000 millones, aun si eso fuera cierto, no es cierto para siempre, porque solo van a crecer los gastos en forma aritmética muy grande, y ya lo vemos en el presupuesto de la nación, nada está creciendo más que las pensiones, que ya son el gasto más grande de todos. Para enfrentar este tremendo compromiso de las pensiones, la crisis que viene, como dices en tu libro, ¿se puede tomar experiencia de países que ya atraviesan por una situación similar? Muchos países, sobre todo los países europeos y Japón, que tuvieron un envejecimiento muy rápido y contundente, pues enfrentan dificultades serias para financiar las obligaciones de la seguridad social. Así que este es un asunto que no se puede resolver con fondeos temporales, con fondeos sujetos a las utilidades de no sé qué dependencia o institución. Es un asunto muy serio porque implica obligaciones permanentes. Las pensiones, que se hicieron no para hacer regalos, sino para cubrir riesgos de pobreza en la vejez, son como chequeras que, que una vez que eres pensionado, se crean instantáneamente tus chequeras con tu nombre, tu fecha de pago cada mes y tu monto a pagar. Y el tema es de dónde va a sacar el país para tener los recursos, la sociedad y el sistema de seguridad social, para que esas promesas, esos cheques se paguen y se honren. Entonces, sí es un asunto muy, muy serio. Me parece que el presidente hizo muy bien en poner el tema de las pensiones finalmente sobre la mesa, pero al mismo tiempo creo que la agenda que hay que cubrir es una agenda mucho más integral, mucho más amplia, no solo de los pensionados que ya tienen pensiones, digamos, relevantes en los menores salarios, sino de otros muchos aspectos de las pensiones en el país que están sin control o desfinanciados. Si las cosas no cambian en el futuro cercano, te pregunto, ¿se corre el riesgo de que un trabajador que ya cotizó las semanas necesarias y tiene la edad requerida se quede sin cobrar su pensión? Bueno, eso ya está pasando hoy, porque hay muchos trabajadores que ya cumplieron la edad de retiro, por ejemplo, 65 para vejez, que ya tuvieron las 1,250 semanas o las 750 que ahora hay más recientemente, ya cumplieron esos dos requisitos, pero no pudieron ahorrar la masa de ahorro en su Afore que les dé suficiencia para tener una pensión vitalicia. Eso ya está ocurriendo ahorita. Entonces el gobierno tiene que entrar a financiar lo que se llama la pensión garantizada, que en este caso serían 7,500 pesos, más el copete que correspondiera según el salario del trabajador. Entonces, eso está ocurriendo, así está el sistema, de tal suerte que el hecho de que los trabajadores que sí tienen las semanas no ahorraron suficiente, le cuesta al erario y por lo tanto lo pagamos todos los ciudadanos, porque ese gasto complementario de las pensiones garantizadas viene de nuestros impuestos. Ese dinero que se recauda vía impuestos, corrígeme si me equivoco, ya está comprometido en su mayoría. Para darle a la auditoría una referencia, el gasto total en pensiones en México este año es de 2 billones de pesos, cuando el presupuesto es de 9 billones. Es decir, ya como país, ya destinamos 22% al gasto de pensiones y el problema sigue creciendo. Pero 2 billones se comparan respecto a lo que señalas. Por ejemplo, son el 99% de toda la recaudación anual de IVA más el impuesto especial sobre producción y servicios. Entonces las pensiones ya se chupan todo lo que pagamos de IVA y IEPS en gasolinas, en cigarros, en bebidas, o el 73% del impuesto sobre la renta de la nación, y ya se lo chupan las pensiones. Entonces, claro que es un tamaño enorme de presión financiera que y que tiene muchas cabezas, muchas, digamos, fuentes de desequilibrio, y esas no se han atendido ni en esta administración ni en la anterior, y tenemos muchos años rezagando la solución.
Pedro, finalmente, independientemente de la reforma del presidente, ¿ves en el panorama que algo se pueda hacer para enfrentar con éxito este tema de las pensiones? Lo indispensable de hacer es hablar del problema en su integralidad, para que se sepa que hay un problema en las pensiones contributivas de la ley del IMSS y del ISSSTE, y sí se pueden hacer mejoras, pero esa es una parte que yo diría es de los privilegiados, porque es de los que sí tuvieron una protección, sí tuvieron digamos, armado institucional para poder ofrecerles algo en su vejez. Pero hay otros problemas terribles, como el de el 55% de la población económicamente activa que no está inscrita al Seguro Social. O sea, una institución que tiene 80 años, perdón, y que no ha logrado la cobertura de la sociedad más que en el 45%. Ese es otro problema. A mí me gustaría que el dinero que se juntara se le diera primero a los que no tienen nada y no completarles el 100% a los que ya tienen 70 o 90% de pensión. Y después hay el problema de las pensiones públicas, de Pemex, del CFE, de los estados, de las universidades, que están desfinanciados y que están comiéndose su propio presupuesto para poder pagar pensiones. Y luego el fondeo de las pensiones de adultos mayores, cuarto capítulo, que están ahí, están, digamos, bien asignadas, pero son 11 millones de beneficiarios y no está asegurado ni siquiera para un año de dónde va a salir el gasto para pagarlas. Entonces, creo que es lo que tenemos que hacer, hablar de la agenda de pensiones y hablar con integralidad para que los tomadores de decisiones ofrezcan soluciones completas y sustantivas y no parciales con fondeos que son de corto plazo o por única vez. Pedro Vázquez Colmenares, especialista en pensiones y afores, agradezco mucho la comunicación y espero conversar contigo en otra oportunidad.